La transformación T es de P2 a R2 dada por T de P es igual al vector P de un P de 3. Se nos pide que encontremos un elemento no trivial del núcleo. El núcleo de la transformación es un conjunto de todos los polinomios de entrada de P2, de modo que la salida es un vector 0 en R2 porque queremos que la salida sea 0 para encontrar el núcleo. Analicemos primero la salida bajo esta transformación. El vector de salida en R2 bajo esta transformación siempre está en la forma de P de 1 P de 3, pero de nuevo para el núcleo sabemos que la salida debe ser el vector 0. Entonces, si la salida es un vector 0, observe cómo esto indica que P de 1 debe ser igual a 0. Y P de 3 también debe ser igual a 0. Y ahora consideremos las entradas o todos los polinomios de grado 2 en P2, podemos ver que la variable este porque se nos da P de t aquí a la izquierda, por lo que cualquier grado 2 polinomio donde la variable este se puede escribir en forma de at al cuadrado más bt más c, pero también sabemos que P de 1 debe igual a 0 y P de 3 debe ser igual a 0 y, por lo tanto, sería útil tener la forma factorizada del polinomio de grado 2. La forma factorizada se puede escribir como multiplicado por el cantidad t menos R1 veces la cantidad t menos R2 donde R1 y R2 son las raíces o ceros que serían los valores que hacen que el polinomio de grado 2 igual a 0, y nuevamente desde aquí sabemos que P de 1 debe ser igual a 0 y P de 3 debe ser igual a 0 y, por lo tanto, R1 debe ser igual a 1 y R2 deben ser iguales a 3 o también podemos invertir estos valores. Por lo que el conjunto de polinomios en P2 de tal manera que la salida sea el vector 0 en R2 debe tener la forma de a veces la cantidad t menos 1 vez la cantidad t menos 3, por lo que todos los múltiplos escalares de estos dos productos serían el núcleo de la transformación, y aquí solo se nos pide que encontremos uno no trivial del núcleo para que podamos dejar que A sea cualquier número real excepto 0. Si A es 0, tenemos la solución trivial, por lo que si dejamos uno igual, por ejemplo, podemos dejar que lo no trivial elemento P de t es igual a la cantidad t menos 1 vez la cantidad t menos 3. Pero de nuevo, cualquier múltiplo escalar siempre que A no sea 0 funcionaría para P de t, espero que lo encuentres útil.